Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos, somos paz. Seguimos aquí en Ecuador en Contacto. Gracias por dejarnos ingresar a cada rincón del país. Llegó el momento de saludar al analista político Wilson Benavides. Con nuestro invitado haremos una lectura de los resultados que dejó las elecciones del 20 de agosto. Señor Benavides, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes de tan prestigiosa cadena radial. Muchas gracias por la invitación. A usted por su tiempo y en primera instancia quisiéramos consultarle cómo analiza esta jornada de sufragio del 20 de agosto que nos dejó como resultado una segunda vuelta presidencial. Bueno, creo que es una jornada de bastantes sorpresas en términos de resultados electorales, sobre todo por quién llega a la segunda vuelta electoral. El candidato Daniel Noboa Acín, hijo del 5 veces candidato presidencial Álvaro Noboa Pontón, no estaba, digamos, entre los favoritos, tanto en las encuestas como en los círculos de opinión. Entonces, lo que llamó profundamente la atención es efectivamente una segunda vuelta, pero con quién llega la candidata al correísmo, Luisa González, que llega con Daniel Noboa. Y mire, curiosamente se repetirá el balotaje, la segunda vuelta, que ocurrió hace 17 años, en el año 2006, cuando Rafael Correa se enfrentó en segunda vuelta a Álvaro Noboa. Y este voto que logró catapultar al candidato Daniel Noboa a una segunda vuelta, ¿a qué cree se debe? A ver, las explicaciones son varias. He leído algunas interpretaciones que están haciendo tanto la gente que maneja el tema de comunicación política y redes sociales, como otros analistas que vienen más desde el área de la antropología y la sociología. Yo te diría, a ver, que hay ahí algunos factores. El primero es el hecho de que el ecuatoriano está buscando salir a como de lugar de la polarización política. En cierto sentido, creo que los otros candidatos siempre fueron unos candidatos que ofrecieron oponerse a algo. El correísmo se opone a sus enemigos tradicionales, otros candidatos como Jan Topic o como Otto Sonnenholder o el mismo Yacu se opusieron al correísmo. Un poco eso saturó al elector y creo que el mensaje de Daniel Noboa fue de no confrontar con nadie. Entonces me parece que ese componente de no confrontación es lo que llegó al electorado por un lado. Hay otro elemento más coyuntural que yo te diría, sí, en el debate le fue bastante bien, pero todos pensábamos que lo que hacía Daniel Noboa era, si tú quieres presentarse en sociedad con miras a las elecciones generales del 2025, y también tenemos un elemento que me parece que es el más sólido, que es que desde el 2021 hacia acá ha habido un trabajo muy interesante de base, un trabajo silencioso, un trabajo que no precisamente se ve en las redes, de lo que fue antes del PRIAN y lo que luego posteriormente fue la candidatura y la figura de Daniel Noboa. Creo que la explicación pasa por esta última hipótesis, es decir, hay un trabajo oculto, un trabajo de base relacionado con, me parece a mí, con algunos servicios básicos que el Estado mismo no ha logrado solventar entre los electores, entre los ciudadanos. Entonces me parece que hay un trabajo de base muy relacionado con estos aspectos, más del tema de salud, del tema de conectividad quizás, etcétera, y un trabajo que no se vio ni en los grandes medios de comunicación ni en las redes sociales, porque no habría otra explicación para que este candidato logre tener una alta votación, y no solo eso, sino también un bloque parlamentario interesante de al menos 14 legisladores. Y también consultarle, previo a la segunda vuelta del 15 de octubre, ¿qué cree deben fortalecer los candidatos presidenciales que pasaron a esta nueva contienda? En términos de mensaje, yo creo que el correísmo debe reformular su mensaje si quiere ganar en la segunda vuelta, porque curiosamente, digamos, uno de los elementos de la cultura política es que nosotros, los ecuatorianos, nos encantan votar por los candidatos nuevos. En su momento, hace años, Lucio Gutiérrez fue el candidato nuevo en el 2002.
Posteriormente, Rafael Correa fue el candidato nuevo en 2006 y así sucesivamente. Entonces ahora el candidato nuevo, que curiosamente no es del todo desconocido, en el caso de Daniel Noboa, representa esa aspiración de votar por el joven, por el nuevo, etcétera. Y curiosamente Luisa González podría representar el pasado y que creo que esa es su principal debilidad. Si bien ha logrado sostener el voto duro del correísmo, para esta segunda vuelta el principal reto es atraer a la gente que no votó por esa opción política. Y en el caso de Noboa creo que es desligarse un poco de su mentalidad exclusivamente empresarial y entender que el Estado, y eso nos ha demostrado de largo el presidente actual, el presidente saliente, Guillermo Lasso, el Estado no es una empresa ni un banco. O sea, el Estado es una comunidad política donde el bien común debe estar por sobre los intereses particulares, que aunque sean diversos, deben alinearse a un proyecto de país más grande, ¿no? Continuamos en esta entrevista con Wilson Benavides, analista político, quien está haciendo una lectura de los resultados que dejó la jornada electoral del domingo 20 de agosto de 2023. Y señor Benavides, frente a los resultados de los asambleístas nacionales y provinciales, podemos ver algunos rostros conocidos. ¿Cuál es también su análisis de estas candidaturas? A ver, me parece que hay dos momentos. Una fue la asamblea electa en el 2021, donde en el papel al menos los ecuatorianos habían elegido claramente por un vínculo ideológico y una asamblea de centro izquierda. Tenías ahí tú a la representada en el 2021 una asamblea con las tres izquierdas. Si tú quieres una izquierda más populista representada en Alianza País, perdón, en Revolución Ciudadana, una izquierda más centrista con el resurgir de la izquierda democrática en la época, y una izquierda pachamamista o una izquierda ligada al tema todo del movimiento indígena, etcétera, representada claramente por el movimiento Pachacutic, que mira, tú primera vez en su historia logró 29 legisladores, me parece, en el papel. Ojo, ¿no? Esto previo a los comportamientos de transfugismo que luego se detectaron en la asamblea, asambleístas que se desafiliaron incluso antes de posesionarse, etcétera. Pero me refiero en el papel, la gente votó por la izquierda en 2021. Curiosamente, ahora en 2023, luego de una campaña completamente violenta que además le costó la vida a uno de los 8 candidatos presidenciales, el espacio dejado por la izquierda democrática y por el movimiento Pachacutic va a ser ocupado casi aritméticamente idéntico por un bloque de Construye, que es el movimiento de la ex ministra de gobierno de Lenín Moreno, de María Paula Romo, que auspició la candidatura del candidato fallecido Fernando Villavicencio, y por otro lado tienes un bloque nuevo integrado, mira, por el movimiento Acción Democrática Nacional, que auspicia la candidatura de Daniel Noboa, y esta Acción Democrática Nacional está integrada por dos partidos, por un lado el partido de lista 4 del primo hermano de Lenín Moreno, de Arturo Moreno, que también es candidato y creo que llegó como asambleísta nacional, y también porque por lo que antes fue Alianza País y hoy se llama Mover, el partido de los ex correístas que se quedaron en el gobierno de Lenín Moreno, luego cambió el nombre de Alianza País por este partido Mover, que miren ustedes, amigos oyentes, ahora es parte de la alianza de uno de los candidatos que está en la segunda vuelta electoral. Señor Benavides, y quizá es muy pronto consultarlo, pero en este caso se puede avisorar el panorama entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo una vez ya estén conformadas tantos los asambleístas como también una vez conozcamos quién será nuestro nuevo presidente. Me parece que eso efectivamente es pronto definirlo, pero sí podríamos sacar escenarios prospectivos o hacer un ejercicio en esa línea, en ese sentido. Y creo que Daniel Noboa, de llegar a la presidencia de la República, se enfrentaría al mismo dilema al que se enfrentó Guillermo Lasso en 2021. Es decir, un presidente que logra remontar en el balotaje, logra ganar la presidencia de la República, pero que no tendrá un bloque propio, un bloque legislativo, me refiero, de numeroso, que pueda ser significativo, y eso automáticamente le lleva a emprender una política de alianzas y de coaliciones ejecutivo-legislativo que le den gobernabilidad al país. Lazo lo intentó con el movimiento Pachacuti, ustedes recordarán, y una facción de independientes aglutinados en la época en la bancada de Acuerdo Nacional, y ya ven lo que nos pasó, se terminó disolviendo la asamblea, perdón, y los asambleístas se fueron a su casa.
En el caso de Luisa González, de llegar ella a ser la presidenta de la República, y yo creo que la tiene un poco más fácil por el número de legisladores que hasta el momento tendría Revolución Ciudadana, que son alrededor de 50, súmele unos 18 del Partido Social Cristiano. Creo que las condiciones de gobernabilidad, sobre todo en la relación ejecutivo-legislativo, podrían mejorar de que en el escenario de que gane Luisa González. Pero yo creo que lo de fondo ahí, o digamos la otra cara de esta relación, es la disputa intrapartidista, que es la que vamos a ver los ecuatorianos en esta nueva asamblea de transición, que durará más o menos un año y medio, un poco más quizá, pero es esta disputa entre leales y traidores al correísmo. Me parece que el hecho que María Paula Romo ya tenga una representación política efectiva con su movimiento Construye, y que también incluso estos vínculos que hay con los ex correístas que están vinculados con Daniel Noboa, en términos del movimiento que lo auspició, me refiero, pueda generarse una disputa intrapartidista entre los leales, entre comillas, vinculados con la Revolución Ciudadana y los traidores vinculados tanto con Construye y con este otro movimiento de Acción Democrática Nacional. También consultarle, señor Benavides, los ecuatorianos votaron en este caso por detener la actividad petrolera y minera en el Yasuní y el Chocó andino. ¿Cómo analiza también usted estos resultados? Creo que el tema ambiental es una variable que los candidatos no la vieron venir la mayoría, excepto Daniel Noboa y yo te diría en menor medida Luisa González. Creo que la preocupación por el cuidado del ambiente ya está internalizado en el elector ecuatoriano. Pero me ha llamado profundamente la atención el hecho de que, y eso diría, ya es una pregunta a los especialistas en derecho constitucional, ¿no es cierto? Que por qué en el caso del Chocó Andino solo votó la provincia de Pichincha y por qué en el Yasuní votó todo el país, incluso los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior. Entonces a mí me ha llamado profundamente la atención ese hecho, ¿no? Si es lo uno, es lo otro, si votamos nacional, porque el Yasuní quizás creo que ganó a que continúe la explotación en el bloque ITT en la zona directamente de influencia, pero perdió en todo el país. Entonces me parece que hay una interpretación legal bastante que no, que no tiene alguna explicación, no tiene una explicación lógica. Repito, ¿por qué no votó Elías Uní solo la zona de influencia Elías Uní y por qué en el Chocó Andino votamos solo las personas residentes en la provincia de Pichincha? Sin embargo, creo que la preocupación por el ambiente y es algo que está internalizado en la sociedad ecuatoriana y creo que, digamos, esa es una variable fundamental en el contexto que nos encontramos actualmente, atravesados por el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que los ecuatorianos hemos tomado conciencia de la preservación y del cuidado del medio ambiente. Y finalmente, antes de culminar esta entrevista de manera muy breve, ¿cómo analiza usted el rol del organismo electoral en las elecciones del 20 de agosto? Creo que el organismo electoral ha cumplido una tarea, cumplió, me parece que adecuadamente, no logró garantizar, digamos, unas elecciones en medio de la convulsión social vivida, sobre todo a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio. No se registraron incidentes de violencia o de crimen organizado, etcétera. El día de los comicios, me parece que eso ya es un logro en las condiciones en las que estamos. Creo además que el sistema electoral funcionó adecuadamente, todos los candidatos reconocieron los resultados, no hubo, digamos, no hubo confrontación en ese sentido. Y desde esa perspectiva el CNE cumplió. Sin embargo, creo que sobre el tema del voto telemático en el exterior le queda debiendo al país y sobre todo a nuestros migrantes en el exterior, porque fue un proyecto, un proceso que no funcionó adecuadamente y que ya acá en el país recibimos las quejas tanto en redes sociales como en medios de comunicación de distintos compatriotas residentes en el extranjero que no podían ejercer su derecho al voto. Le agradecemos a Wilson Benavides por estos minutos para los medios comunitarios que hacemos Corape. Muchísimas gracias por su tiempo y por ese interesante análisis. Muchísimas gracias a usted, Elba. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Buenos días. Igualmente para usted un buen día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto.
Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos somos paz.